Saludos, retomamos el curso de Excel 2013. Pasamos a un tema fundamental si os queréis convertir en expertos usuarios de Excel. Empezamos con las fórmulas. La mayoría de la gente que cree que tiene conocimientos de Excel suele considerar temas avanzados herramientas como tablas dinámicas, filtros, solver, macros, etc. Pero, en realidad, la herramienta más potente que tiene Excel son sus fórmulas. Es una herramienta que se puede combinar con el resto de herramientas disponibles en Excel, logrando así realizar operaciones realmente avanzadas. Por eso es tan importante dominar esta faceta de Excel. Hay que tener en cuenta que las fórmulas permiten realizar operaciones más allá de las operaciones matemáticas más habituales, como pueden ser las sumas, restas, divisiones, multiplicaciones, etc. Por ejemplo, con una fórmula de Excel podemos realizar búsquedas, obtener estadísticas, realizar operaciones con textos, trabajar con fechas y valores de tiempo, condicionar operaciones y muchas más cosas que vamos a ir viendo poco a poco. En definitiva, son el alma de Excel. Están presentes en todas las herramientas que podemos utilizar en Excel. En este vídeo vamos a empezar por lo más básico, pero debéis tener en cuenta que todo lo que os voy a contar sobre fórmulas en estos primeros vídeos son los cimientos de todo lo que va a llegar después. Bueno, una vez comentado esto, antes de empezar con el trabajo, os pido lo de siempre. Si al finalizar el vídeo os ha gustado, suscribiros a mi canal para estar al día de todas las novedades que publico. Y pulsad en el botón me gusta situado en la descripción del vídeo para indicar que os ha gustado. También recordad que podéis visitar mi blog. En él tenéis los índices de todos los cursos que hay en el canal con más detalles e información de cada vídeo. Empezamos. Para seguir los pasos que voy a dar en el vídeo, podéis descargar del blog el documento que voy a usar. En la descripción del vídeo tenéis el enlace para acceder a él. Cuando tengamos todos el documento, accedemos a Excel 2013 y lo abrimos. Yo lo tengo en una carpeta preparada para los vídeos. Aquí lo tenemos. Como se trata de un documento descargado de internet, se abre en la vista protegida. Es una medida de seguridad pensada para evitar posibles virus y amenazas. Como aquí no hay problema, habilitamos la edición y empezamos. En la única hoja que tiene el documento tenemos unos datos preparados para empezar a crear nuestras primeras fórmulas. Para empezar va a ser algo muy sencillo. Vamos a calcular en la celda B6, aquí, el total de los 4 meses. El total de estos 4 meses. Vamos allá. El primer paso para crear una fórmula siempre es seleccionar la celda en la que queremos que aparezca el resultado. Como os acabo de decir, el primer cálculo que queremos obtener debe aparecer en la celda B6. Por lo tanto, la seleccionamos. A continuación, debemos indicar a Excel que vamos a crear una fórmula. Esto se consigue escribiendo un igual, el símbolo del igual. Lo podéis escribir directamente en la celda o lo podéis hacer en la barra de fórmulas. Yo particularmente uso más la opción de escribir dentro de las celdas en lugar de la barra, pero es una manía mía. Esto a gusto de cada uno. Siempre que Excel se encuentra un igual como primer carácter de una celda, entiende que se trata de una fórmula y la interpretará para obtener el resultado. Hay otra manera de indicar que vamos a crear una fórmula. También se puede escribir el símbolo de la suma. Podría escribir esto. Utilizar este símbolo como inicio de una fórmula es una herencia de Lotus 123, otra hoja de cálculo que tuvo bastante éxito hasta que Excel evolucionó y se convirtió en el monstruo que es ahora. Si lo queréis usar, lo podéis hacer, pero en cuanto confirméis la fórmula, Excel añadirá el igual. Cuando acabemos con la fórmula, ya os lo mostraré. En el caso que nos ocupa, el primer resultado que queremos obtener es un total. Queremos la suma de los importes de los 4 meses que tenemos en el ejemplo. Antes de empezar a solucionar este caso concreto, os voy a comentar algo que creo que es muy importante que tengáis en cuenta. Por ejemplo, en Excel, si lo necesito, puedo hacer una fórmula que me calcule las nóminas de unos trabajadores. Aunque puede parecer difícil, Excel no tiene limitaciones que impidan conseguir ese resultado. La limitación va a llegar de vuestro lado, de vosotros. Me explico. Si vosotros no sabéis hacer el cálculo de una nómina en papel sin ayuda de Excel, Excel no os ayudará, porque vosotros sois los que tenéis que enseñar a Excel a calcular una nómina a través de una fórmula.
En Excel deberíamos diseñar una fórmula en la que cambiando los datos de entrada, los parámetros, obtengamos la nómina de cada trabajador. Por ejemplo, pasando los datos del sueldo base y su antigüedad, obtendríamos la nómina de cada trabajador. Pero lo que os digo, si vosotros no sabéis hacer ese cálculo de forma manual, Excel no tiene una opción mágica que nos cree fórmulas para calcular nóminas. Os cuento esto porque en la mayoría de los casos deberíais llegar a Excel con una fórmula planteada y resuelta en papel para poder comparar el resultado con el que obtenéis en Excel. Si ambos coinciden, la fórmula que habéis hecho en Excel seguramente estará bien planteada. En nuestro caso no hace falta porque la fórmula que vamos a crear es muy sencilla. Solo se trata de sumar celdas, pero en cálculos más complicados sí que deberíais hacerlo así. Primero se plantea en papel y después creamos la fórmula en Excel. Una vez comentado esto, vamos con nuestro problema. Debemos sumar los importes que tenemos en las celdas que van de la B2 a la B5. Para empezar, a la hora de crear las fórmulas se pueden tomar dos caminos: escribir todo a mano o usar el ratón. Yo particularmente suelo tirar mucho de escribir todo a mano, pero esto ya son gustos personales de cada uno. Primero lo voy a hacer escribiendo todo y después os muestro cómo sería con el ratón. Seguimos con la fórmula. En una fórmula se pueden usar muchas cosas. Puedo usar valores constantes, referencias de celdas, nombres, funciones, operadores aritméticos, operadores de comparación. En este caso vamos a usar referencias de celdas y operadores aritméticos. Una referencia a una celda es la manera que tengo de indicar que quiero usar una celda. Cada celda de Excel está identificada con una letra y un número. La letra identifica a la columna en la que está la celda y el número identifica a la fila en la que está la celda. La primera celda que queremos usar en nuestra fórmula es la celda B2, que contiene el importe de enero. Por lo tanto, lo siguiente que debe aparecer en nuestra fórmula es la referencia a esa celda. La escribimos. Cuando uséis referencias a celdas en fórmulas, da igual si la letra de la referencia está en mayúsculas o en minúsculas. De hecho, en cuanto cerremos la fórmula, Excel pondrá todas las letras en mayúsculas. Pero lo que sí es importante es el orden. Es decir, primero debe ir la letra y después el número. Por ejemplo, no está bien poner 1A, 3B, etc. Fijaros que cuando hemos empezado a escribir la referencia, al poner la letra, Excel me ha mostrado una lista con varias cosas. Lo que aparece en esa lista son cosas que podemos utilizar en la fórmula, principalmente funciones. Pero de eso de momento olvidaros. Por lo tanto, hasta aquí le hemos dicho que en la celda B6 hay una fórmula en la que vamos a usar la celda B2. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, pues se trata de sumar las 4 celdas que tenemos ahí. Por lo tanto, lo siguiente que le tenemos que indicar es que vamos a sumar. Escribimos el símbolo de la suma. Aquí vamos a comentar varias cosas. Para empezar, para los que tengan dudas con los espacios, yo siempre coloco espacios entre los elementos que forman una fórmula. En este caso yo he puesto un espacio entre la B2 y el símbolo de la suma. No es obligatorio hacerlo, pero como a mí me gusta que queden las fórmulas claras, sin que todo esté pegado, los añado. Más detalles. En esta fórmula hemos usado un operador aritmético, el de la suma, pero hay más operadores aritméticos y más tipos de operadores. En principio, dentro de los operadores aritméticos tenemos los típicos para sumar, restar, multiplicar, dividir, etc. Pero hay más tipos. En la siguiente lista os muestro algunos de los más habituales. Poco a poco los iremos utilizando en los vídeos dedicados a las fórmulas. Por ejemplo, tenemos operadores para crear potencias, para multiplicar y para dividir, para sumar y para restar, el operador para concatenar, para unir textos, y tenemos los operadores de comparación. De igual, menor, mayor, mayor o igual, menor o igual, diferente. Hay algunas posibilidades más que de momento no os voy a contar. El orden en el que los he puesto aquí es muy importante, pero de eso os hablaré en el próximo vídeo. Seguimos con nuestra fórmula. Ahora solo nos queda ir añadiendo el resto de referencias de celdas que queremos sumar y los símbolos de la suma necesarios. Lo hacemos y os comento algún detalle más. Un detalle muy interesante de las fórmulas de Excel es el siguiente. Si os fijáis aquí en la fórmula, cada una de las referencias que intervienen en ella tienen un color diferente. La B2 es azul, la B3 es roja, la B4 morada, la B5 verde,
Bueno, pues si os fijáis más todavía, cada una de esas celdas que usamos en la fórmula también tienen un recuadro del mismo color. Esto es muy interesante para cuando tengamos que resolver errores en las fórmulas. Una de las primeras cosas que deberíamos hacer es comprobar si hemos usado las celdas correctas. Esta manera de identificar las referencias nos ayudará mucho en esa tarea. Pues así ya tenemos nuestra fórmula para calcular el total. Ahora debemos confirmarla. Podemos hacerlo pulsando la tecla Intro o aceptar del teclado, o en la barra de fórmulas podemos pulsar el botón con la V, el botón Introducir. De cualquiera de las dos maneras, si todo ha ido bien, obtendremos el resultado. Una vez finalizada la fórmula, vamos a comentar varias cosas. Para empezar, fijaros que el resultado de la fórmula tiene el formato moneda, y originalmente esa celda no lo tenía. Esto es así porque como todas las celdas que intervienen en la fórmula tienen ese formato, la celda en la que está el resultado también lo coge. Más detalles. Hemos empezado con una fórmula muy sencilla que además es una simple suma. Seguro que muchos estaréis pensando, yo soy más listo que tú y uso el botón de autosuma o suma. Bueno, mi intención es que aprendáis bien a crear fórmulas, no que este nos haga el trabajo. Vamos a probar esa posibilidad, pero lo hago para mostraros por qué no la tomo como una opción ahora mismo en el desarrollo del curso. La opción de autosuma es útil cuando tenemos varios datos unos seguidos de los otros y queremos obtener un total, una suma. Por ejemplo, como en este caso, que queríamos sumar en esta celda todos los datos que teníamos aquí en forma de columna. Vamos a probarla. Borramos el contenido de la celda B6, borramos la fórmula y aseguraros que se queda seleccionada esa celda. La opción para sumar está situada en la ficha inicio dentro del grupo modificar. Se trata del botón con el símbolo del sumatorio, este. Ya veis que pone autosuma. Al pulsarlo aparecerá en la celda B6 una fórmula en la que se usa la función suma. Con esa función se van a sumar las celdas que van de la B2 a la B5. ¿Veis? Aquí me pone que va a sumar las celdas que van de la B2 a la B5. Si confirmáis la fórmula, veréis que obtenéis el mismo resultado. Entonces, ¿por qué no os explico este camino? Bueno, pues porque usar este botón implica usar funciones. Y ese es un tema más avanzado que dejamos para más adelante. Ahora mismo es mucho más importante que aprendamos a crear fórmulas bien que nos ahorremos tiempo al usar esta opción. Ya llegaremos. Bueno, para acabar el vídeo os voy a comentar dos o tres cosas que he dejado pendientes. Por ejemplo, os he dicho que se podía usar el símbolo de la suma para crear fórmulas. Vamos a verlo. Voy a quitar la fórmula que acabamos de crear ahora con la función suma y creamos la fórmula ahora, pero utilizando el símbolo de la suma. Voy creando la fórmula otra vez. Confirmo. Como podéis comprobar, funciona. Si abro la fórmula de nuevo, veréis que Excel ha añadido el símbolo del igual. Por lo tanto, tampoco le veo mayor interés. Se puede hacer, pero para mí es algo completamente secundario. Siguiente detalle. Crear las fórmulas con el ratón en lugar de escribiendo. Bueno, pues esto es hasta cierto punto, porque siempre habrá partes de la fórmula que tendremos que escribir. Voy a borrar otra vez la fórmula que tenemos aquí creada y empiezo. Para empezar el igual, esto lo tengo que escribir y a continuación se va a sumar la primera celda, que es la B2. Bueno, pues puedo hacer un clic encima de ella con el ratón y Excel me añade la referencia a la celda. Ahora que tocaría el más, esto lo tengo que escribir. Siguiente paso, la celda B3, pues con el ratón la añado. Siguiente suma, siguiente celda con el ratón, siguiente suma y siguiente celda con el ratón. La única ventaja que puede tener este método es que como seleccionamos las celdas es más difícil que te confundas a la hora de indicar la referencia correcta, pero ya veis que en parte hay que seguir escribiendo cosas. Si confirmo, la fórmula seguirá funcionando perfectamente. Bueno, vamos con el último detalle. Simplemente es comentaros que evidentemente cuando finalicéis una fórmula ya no se ve la fórmula en el interior de la celda. Pero no hay problema, porque si queréis ver la fórmula sin dejar de ver el resultado que habéis obtenido,
podéis utilizar la barra de fórmulas. Si seleccionáis esta celda, aquí se sigue viendo el resultado, pero en la barra de fórmulas vemos la fórmula con la que obtenemos esta cantidad. Bueno, pues ya está. Esto es todo lo que os quería contar en este vídeo. En el siguiente seguiremos profundizando más en las fórmulas de Excel. Esto que hemos visto hoy ni siquiera se puede considerar un arañazo. Solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal y que pulséis me gusta en la descripción del vídeo para indicar que os ha gustado. Muchas gracias.